Hola a todos, mi nombre es Victoria Dayanara Armijos Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de derecho mercantil, el tema en específico, los títulos, valores y ejecutivos que establece la ley. Primeramente tenemos los títulos de valores. De dentro de los títulos de valores tenemos los títulos nominativos, los títulos a la orden, al portador, títulos representativos de mercaderías. Primeramente vamos a señalar los títulos nominativos. El título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la mención del beneficiario en el texto del documento. Los títulos a la orden, en cambio, son aquellos en que la obligación contenida en el documento debe cumplirse a la orden de quien en él se menciona como primer tomador. Los títulos del portador son, en cambio, los que se designan a una persona como titular, aunque no incluyan la cláusula mención de que son el portador. Los títulos representativos de mercadería son documentos que sirven para facilitar a su titular la transmisión de las mercaderías que representan, dado que no solo confieren un derecho de crédito a su restitución, sino también un poder de disposición sobre ellas de carácter jurídico real. Seguidamente tenemos los títulos ejecutivos, entre ellos tenemos la letra de cambio, la cual es un título valor de contenido crediticio por el cual una persona denominada girador, librador o creador ordena a otra, denominada girador librado, el pago incondicional a un tercero, denominado beneficiario, girador o tenedor, a favor del propio girador o tenedor de una suma de dinero con una fecha y un lugar específico. El contenido de la letra de cambio es la denominación de la letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada, el nombre de la persona que se debe pagar, la indicación de vencimiento, el señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y del lugar en el que se rija la letra del cambio y la firma de la persona que la emite. En el caso de que falten algunas de estas especificaciones, la letra de cambio no será válida. También tenemos aspectos importantes de mencionar es que en la letra de cambio pagadera a la vista o a cierto plazo de vista, el librador podrá estipular que la suma de dinero devengará intereses y la tasa de intereses deberá estar indicada dentro de la letra de cambio. También tenemos aspectos esenciales, por ejemplo, del endodoso. Toda letra de cambio, aun cuando no haya sido girada expresamente a la orden, es transmisible por vía endodoso. Cuando el girador haya insertado en la letra de cambio las palabras no a la orden o una expresión equivalente, el documento solo será transmisible de forma y con efectos de una sesión ordinaria. También tenemos que el endodoso transmite todos los derechos que resultan de la letra de cambio. Si el endodoso estuviera en blanco, el portador podrá llenar el blanco, sea su nombre o el de otra persona, endosar a su vez la letra en blanco a otra persona y entregar la letra a un tercero sin llenar el blanco y sin endosarla. La aceptación de la letra de cambios podrá ser hasta el vencimiento presentada para su aceptación al girado en lugar de su domicilio por el portador o aún por simple poseedor. El girador podrá estipular en toda letra de cambio que ésta deberá ser presentada para su aceptación y podrá además fijar o no el plazo de presentación. Para la aceptación, el girado se obliga a pasar la letra de cambio o a su vencimiento a la falta de pago, el portador, aún el mismo sea el girador, tiene contra el aceptante la acción directa que resulta de la letra de cambio para todo lo que pueda ser exigido en virtud de los artículos 456 y 454 del Código de Comercio. También tenemos del aval de el pago de la letra de cambio puede garantizarse por un aval. Esta garantía puede ser presentada por un tercero o por un signatario cualquiera de la letra. El aval se otorgará en la letra de cambio en una hoja adherida a la misma o por un medio de documento separado que identifique adecuadamente a la letra e indique el lugar en que se otorgó. El vencimiento. Una letra de cambio podrá ser girada a día fijo, a cierto plazo de fecha, a la vista, a cierto plazo de vista.
La letra de cambio será pagadera a su presentación. Deberá presentarse al pago dentro de 6 meses de su fecha de emisión, salvo convención o disposición legal en distinto sentido para el caso de las letras pagaderas a cierto plazo de vista. Del pago, el portador deberá presentar la letra de cambio al pago el día de su vencimiento. Si cae el día feriado o no laborable, podrá presentarla al día hábil inmediato siguiente. El girado podrá exigir al pagar la letra de cambio que ésta se le sea entregada cancelada por el portador. El portador podrá admitir o rehusar a su voluntad un pago parcial. El portador de una letra de cambio no podrá ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento. El girado que pagare antes del vencimiento lo hará a su cuenta y riesgo. Si no presentare la letra de cambio al pago en el plazo fijado por la ley, todo deudor tendrá la facultad de entregar en calidad de consignación el importe de ella al juzgado competente, de cuenta y riesgo del portador. Seguidamente tenemos del pagaré a la orden. El pagaré a la orden es un título de contenido crediticio por el cual una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma de dinero determinada a otra, tomador o beneficiario, a su orden o al portador. El contenido de la letra de cambio es la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. Los pagarés que no llevaren la referida denominación será, sin embargo, válidos si contuvieren la indicación expresada de ser a la orden. La promesa incondicional de pagar una suma determinada, la indicación del vencimiento, el lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré y la firma de quien emite el documento. También tenemos que son aplicables al pagaré en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del documento las disposiciones relativas a la letra de cambio que se refieren al endodoso, al aval, al vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, al pago, a los recursos por falta de pago, a las copias, a las falsificaciones y alteraciones, a la prescripción, a los días, feriados y cómputo de plazos y a los conflictos de las leyes. Son también aplicables al pagaré las disposiciones concernientes al domicilio, a la estipulación de los intereses, a las diferencias de enunciación respecto a la suma que deberá pagarse, a las consecuencias de la firma de una persona incapaz o de una persona que obra sin poderes o se extralimita de ellos. El documento en el cual faltare una de las enunciaciones indicadas en el artículo precedente no valdrá como pagaré a la orden, salvo en los casos determinados que diré a continuación. El pagaré cuyo vencimiento no estuviera indicado se considera como pagadero a la vista. A la falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se considerará como lugar de pago y al propio tiempo como lugar de domicilio del suscriptor. El pagaré en el cual no se indicara el lugar de su emisión se considerará suscrito en el lugar designado al lado del nombre del suscriptor. Por último, tenemos las de las cartas de crédito. La carta de crédito tiene por objeto realizar un contrato de cambio condicional celebrado entre el dador y el tomador, cuya perfección depende de que haga uso del crédito a que le abre. La carta de crédito puede contener la autorización al tomador de girar a favor de otra persona o a su orden hasta por la suma que ella indique, pero la letra deberá estar adherida a la carta de crédito que le sirve de base. El dador no puede revocar la carta de crédito salvo que sobrevenga algún accidente que menoscabe el crédito del tomador y aún en este caso podrá revocarla si el tomador hubiere dejado en su poder los valores de la carta. Revocándola intempestivamente, el dador será responsable de los daños y perjuicios que se origine al tomador. Si la carta de crédito no fuera pagada, el portador de ella podrá comprobar la causa por un medio propuesto que se haga según lo prescrito en el capítulo de la letra de cambio. Por último, tenemos las facturas comerciales no negociables. Las facturas son comprobantes de venta ficticios o electrónicos que el vendedor de un bien o de derecho
o prestador de un servicio emite con ocasión de transferencia del bien o derecho o la prestación de un servicio u otra negociación, su emisión, requisitos formales y anulación está sujeta a las normas vigentes. El comprador o adquiriente de un bien, derecho o de un servicio tiene derecho a exigir la factura con el requisito de llenado de las formas de pago aplicadas al documento y se identifique el monto pagado y el saldo pendiente. El comprador, adquiriente, delegado o mandatario aceptará expresamente el contenido de la factura por el escrito, ya sea en el propio documento o en un anexo físico electrónico que indique la fecha del recibo o notificación. Se considerará a la factura como tácita aceptada si dentro del plazo de 8 días siguientes a su fecha de recibo. Las facturas comerciales constituyen títulos negociables y ejecutivos cuando contengan una orden condicional de pago cuya aceptación sea suscrita por el comprador o delegado o adquiriente de bienes, derechos o servicios o su delegado, con la declaración expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción o que hubiere sido aceptada tácitamente y siempre que cumplan con las reglas dispuestas en este capítulo, salvo las disposiciones relativas al protestos, les serán aplicables las disposiciones relativas al pagaré a la orden. Las facturas comerciales no negociables podrán emitirse de forma física como electrónica. El contenido de la factura comercial negociable serán la identificación de la factura comercial negociable, la fecha de pago y lugar donde debe efectuárselo si se estableciera el pago por cuotas, la orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada, la especificación clara en números y letras del monto a pagar y la moneda, la declaración expresa del comprador o adquiriente de recibir los bienes, derechos o servicios a su entera satisfacción, la firma autógrafo electrónica del emisor de la factura o sus respectivos delegados, la firma autógrafo electrónica del comprador adquiriente derecho o servicio o sus respectivos delegados cuando la factura se emita físicamente. La firma del aceptante contenida en la factura del documento adjunto, salvo en el caso de que opere de forma tácita. El cobro de la factura comercial negociable podrá ser requerido judicialmente por vía ejecutiva siempre que cumplan los siguientes requisitos establecidos en el artículo 208 del Código de Comercio. Que la factura no haya sido devuelta o reclamada de conformidad a lo dispuesto en este capítulo y que su pago sea actualmente exigible y la acción para el cobro en vía ejecutiva no se encuentre prescrita. Son situaciones que debemos tener muy en cuenta. También tenemos los documentos de comercio otorgados bajo otras modalidades. Se reconoce la validez de las notas promisorias y de otros documentos contentivos y obligaciones dinerarias, en tanto se adecúen a la ley del país o la convención bajo la cual se otorgaron. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.